carta que estamos estudiando hace unos días. Capítulo 2. Vamos a leer del versículo 19 al 30, aunque hoy estudiaremos solamente hasta el 24. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a sus amigos en Filipos, en su capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Orémosle al Señor. Señor, infinitas gracias te damos hoy por un día separado para que tu iglesia, para que tu pueblo se reuniera alrededor de ti, alrededor de tu palabra, alrededor de tu presencia. Gracias por la presencia magnífica del Espíritu Santo entre nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque has tomado vasos frágiles para utilizarlos de una manera poderosa. Gracias porque esa palabra es la que transforma corazones. Gracias porque esa es la palabra que nos alimenta, no el predicador, no la forma como se predica, sino que es tu palabra la que tiene ese poder único, porque tu palabra desde la Sagrada Escritura ha anunciado que transformaría corazones, que llevaría a las puertas del cielo a las personas. Gracias por la obra sublime de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por la obra sublime de nuestro amado Espíritu Santo. Y hoy queremos ser bañados, queremos ser llenos de tu Santo Espíritu por tu palabra. Gracias porque podemos utilizar este espacio y los medios electrónicos para difundir tu palabra. Señor, haz que el predicador tenga la línea correcta de tu palabra. Haz que nosotros también podamos escuchar aquello que tú quieres hablarle, no solamente a la iglesia en general, sino particularmente a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy más que nunca se utiliza no solamente en cada organización, sino en cada empresa, cuando uno se va a vincular a ella, que la gente entregue lo que es una hoja de vida. Y en esa hoja de vida se deben cumplir además ciertas condiciones, como es la experiencia que se tiene, en dónde he trabajado, cuál ha sido el último trabajo que yo he cubierto, las referencias laborales de donde yo he trabajado, qué dicen de mí, aquellas referencias familiares, la idoneidad que yo pueda tener para el cargo que se está solicitando. Eso es absolutamente necesario en cualquier organización que uno va a entrar el día de hoy. La Escritura también maneja de alguna manera una referencia de quién es la persona, una referencia de quién es, cuáles son sus pergaminos, cuál es su tarea, qué ha hecho, dónde ha estado.
Y es lo que vamos a ver hoy, y si el Señor lo permite, la semana entrante. Tenemos delante de nosotros dos personajes que han entendido que Dios coloca el querer como el hacer en ellos, y ellos lo han manifestado delante del pueblo. La Escritura entrega también pergaminos y entrega también quién es la persona. Hoy, esta porción la podemos dividir en dos partes. La primera es Timoteo, un joven, un siervo con un currículum de anciano. Y la segunda parte que veremos dentro de 8 días es Epafrodito, un guerrero, compañero de luchas. Hoy veremos esa primera parte, veremos a Timoteo. Muchas personas que han llegado nuevas al Evangelio posiblemente no conozcan los pergaminos, no conozcan quién era Timoteo. Pero tenemos que recordar que Pablo también estaba afrontando dificultades, como lo vimos la semana pasada. Pero a pesar de eso, nunca faltó el gozo en su vida. Desde el versículo 17, como dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Lo que está diciendo ahí él es, aunque tenga que morir por el Señor, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esta actitud de Pablo quizás Se me despegó la Biblia. en nosotros nos hubiera llevado a afrontar diferentes circunstancias y a experimentar quizás tristezas, pero en manos del apóstol Pablo se derivaban en un gozo para él. Realmente el hecho que tengamos dificultades difíciles no quiere decir que sea la fuente de tristeza para nosotros, porque puede ser fuente de gozo, ya que el gozo lo tenemos que depositar en una persona y es en Cristo Jesús, lo que veníamos haciendo. Esas bendiciones que también recibimos nosotros, también no solamente pueden venir por ciertos beneficios, sino también con personas que hacen que nosotros tengamos como ministerio, como amigos, como personas, un gozo aparte. Pablo tenía personas así junto a él. Cuando él caía preso, donde iba, inmediatamente iban personas a ayudarle, iban personas a acompañarlo, personas que no necesariamente estaban presos, pero dormían con él, lo acompañaban a él, independiente si estuvieran pasando necesidades. National Geographic sacó hace poco un recuento de ciertos sitios en Europa que eran considerados como patrimonio de la humanidad, y uno de ellos era Filipi. Y Filipi es donde está Filipos en este momento. Todas esas ruinas las mostraron, y la ONU o el departamento que lo declara como testimonio de la humanidad había mostrado ese pedazo ahí, y habían dicho que era un testimonio bueno para la humanidad. ¿Por qué? Porque había llegado el evangelio ahí primeramente a Europa. Pablo tenía personas que lo acompañaban en la prisión. Ahora, como no conocemos, o de pronto quien no conozca mucho a Timoteo, quiero hablar de ese encuentro de Pablo y Timoteo para poderlo entender. Probablemente Timoteo nació en Listra y vivía allí cuando Pablo y Bernabé visitaron aquella ciudad en el primer viaje misionero. El nombre Timoteo se mencionó por primera vez en Hechos 16:1, que dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. La diferencia bíblica es que Timoteo recibió el evangelio por medio de Pablo y fue convertido durante el primer viaje misionero del apóstol a Listra. Cuando Pablo visita por segunda vez Listra, que dice en el Hechos 16, ya Timoteo era considerado un discípulo, lo cual indica que ya era un cristiano. En su primera epístola a Timoteo, Pablo le llama verdadero hijo en la fe, y en la segunda carta a Timoteo le llama amado hijo, y esto verifica que Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Hay un resumen hermoso que yo encontré de lo que era el ministerio de Timoteo, y quiero leerlo para que tengamos en nuestras mentes de quién estamos hablando o de quién vamos a hablar hoy. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tomó como compañero de viaje a Silas, y al llegar a Listra encontraron a Timoteo, de quien Lucas, miren
empiezan a ver las referencias de las personas de quien Lucas dice que los hermanos daban buen testimonio de él, como dice Hechos 16:2. Por invitación de Pablo, Timoteo se unió a la comitiva misionera. Es posible que antes de partir, Timoteo fuese encomendado al ministerio, pues Pablo le escribió en su primera carta a él, en su capítulo 4, versículo 14, le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El joven Timoteo acompañó a Pablo hasta Filipos, pero no sabemos dónde estaba Timoteo cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Recuerden que en el primer capítulo que vimos de esta carta hablamos de que los habían puestos presos allá en Filipos, pero no pusieron preso a Timoteo, no sabemos dónde estaba. El relato bíblico en Hechos 17 sugiere la posibilidad de que Timoteo permaneciese en Filipos dando instrucciones teológicas y espirituales a los creyentes en la recién fundada iglesia. Pablo y Silas continuaron viaje hacia Tesalónica y luego a Berea. El apóstol Pablo tuvo que salir de Berea debido a la persecución de los judíos, pero dejó allí a Silas y a Timoteo, quien aparentemente ya había terminado su trabajo en Filipos. Desde Berea, Silas y Timoteo salieron para Atenas por mandamiento de Pablo. La estancia de Pablo en Atenas fue relativamente corta, pues la sabiduría pagana de los atenienses no pudo asimilar la simplicidad del evangelio de Cristo. De Atenas, Pablo pasó a Corinto y allí se unieron nuevamente Timoteo y Silas, quienes regresaban de Macedonia. Miren, toda una tarea, toda una tarea. Después de algún tiempo en Corinto, Pablo y sus compañeros salieron para Éfeso y allí permanecieron 2 años, durante los cuales la provincia de Asia fue evangelizada. Entonces el apóstol Pablo se propuso ir a Jerusalén y luego regresar a Macedonia y visitar a los cristianos. Pero antes de partir para Jerusalén, el apóstol envió a Timoteo, a Erasmo a Macedonia. En Hechos 20 relata que Pablo recorrió las regiones de Macedonia y luego fue a Grecia, y en su viaje de regreso rumbo a Siria pasó de nuevo por Macedonia, y de allí un grupo de hermanos fueron a despedirlo hasta Asia, encontrándose en ellos Timoteo, quien seguramente continuaba ministrando la palabra en Filipos. Un recuento histórico corto de lo que era ese ministerio que tenía Timoteo, pero importante, tan pronto como Timoteo como su Salvador se unió al equipo evangelístico de Pablo. Eso ya hablaba muy bien de él. Para cuando se recibe la epístola a los filipenses, Timoteo estaba acompañando a Pablo en Roma. Recuerdan el capítulo 1, versículo 1, que decía: Pablo y Timoteo, cuando estaban escribiendo la carta, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, como con los obispos y diáconos. En este pasaje vamos a ver varios tópicos. Primero hay una expectativa de Pablo en relación a Timoteo. Luego hay una evaluación de él. Él lo va a enviar con una hoja de vida, con una evaluación, y luego una esperanza al final que tiene Pablo de sí mismo también, de pronto también acompañarlos. Pablo esperaba poder mandar pronto a Timoteo a los filipenses, y esta esperanza la tenía en el Señor Jesús, como dice Filipenses 2:19. Miren cómo dice: espero en el Señor enviaros pronto. Esta esperanza es la manera en que todo creyente debe funcionar. Así debe funcionar nuestra esperanza. Miren cómo dice Santiago. Veamos a Santiago 4:13, por favor. Santiago 4:13. Así debemos funcionar los cristianos. Nuestra esperanza debe estar depositada de esa manera como el apóstol Pablo arrancó esta otra porción de la escritura, de la carta: espero en el Señor. Miren cómo dice Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparta por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Toda esperanza nacida en Pablo dependía de la voluntad del Señor. Creía que su esperanza podía coincidir con la del Señor y no era una esperanza egoísta, ya que él quería mandar a Timoteo, su más confiable colaborador, para enterarse del andar de los filipenses. Miren cómo es esa parte final del 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Era más importante para Pablo no que supieran cómo estaba él, sino el saber cómo estaban en Filipos, cómo estaban sus hermanos allá. Ahí es donde notamos la calidad del corazón de pastor que tenía él. Ya en los versículos anteriores, él decía inclusive que él gozaría si él fuese sacrificado, que él gozaría si en libación sobre su sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Amaba tanto a los filipenses que estaba dispuesto a sacrificarse por ellos si era necesario, inclusive hasta la muerte. Ya en el principio de la carta mencionaba que él siempre oraba por ellos, que él sentía un deseo sincero de saber cómo estaban. Pero por otro lado, Pablo estaba muy animado, independiente de cosas, estaba muy animado. Creía, porque desde el principio él dijo, creía que aquel que comenzó la buena obra en los filipenses también la perfeccionaría. No se nos puede olvidar eso que está en el capítulo 1, versículo 16. Aquella obra que arrancó con ellos, él sabía que el Señor la iba a perfeccionar. También estaba convencido de que estarían de buen ánimo al saber que su estado estado de él a través de Timoteo. Él iba a enviar a Timoteo para contarles Pablo cómo estaba. Además, Pablo dijo, para que yo también esté de buen ánimo. El saber cómo estaban ellos, si estaban bien, le daría un buen ánimo a Pablo. En relación a la expectativa de Pablo respecto a Timoteo, en ese versículo 19 del capítulo dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo espera que con la ayuda del Señor Jesús pronto pueda enviar a Timoteo a Filipos. De esta manera Pablo podía informarse de primera mano sobre el estado espiritual de ellos. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. Yo lo voy a enviar, voy a enviar a Epafrodito, después iré yo. Bueno, en fin. ¿Qué distancia hay entre Roma y Filipos? Tuve una ardua investigación porque quería encontrar algo de historiadores que dijeran en esa época cuál era el recorrido. Es que no era fácil. Hoy, si queremos ir a Filipos, si somos turistas, pues tomaremos en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, tomaremos un avión y ese avión me llevará a Macedonia, a Salónica, que queda a más o menos 1 hora y 50 minutos en avión. Tomo el avión en Leonardo da Vinci, en el aeropuerto, y aterrizo después de 1 hora y 50 minutos en el aeropuerto internacional de Salónica, Macedonia, así se llama. Y ahí tomaré un transporte terrestre en un bus muy cómodo para recorrer 162 kilómetros y llegaré más o menos en 1 hora y 52 minutos a Filipos. Más o menos me demoraré de Roma tomando avión sin ningún desgaste. Sentado, tranquilo, me tomaré 4 horas en llegar a Filipos. En esa época era diferente. De Roma a Filipos habían 730 millas y atravesar una nave el Adriático en el que se solía convertirse más o menos en un mes entero de viaje. La distancia a cubrir en tierra firme es de más o menos 1080 kilómetros, tomando la milla romana de 1479 metros. La de nosotros es 1609 metros, pero la milla romana era de 1479 metros. Quiere decir que yo tomaré 730 millas de un recorrido completamente agreste y difícil. Voy a enviarles a Timoteo.
días y días enteros de recorrido y recorrido y de dificultades para cumplir una tarea. Entre Roma y Brindisi se distan más o menos 360 millas, según Estrabón, que era un historiador, y 358 según el itinerario antonino, dice este historiador. Dirachium a Tesalónica son 267 millas, según Polibio, que era también un historiador, y 269 según el itinerario antonino. De Tesalónica a Filipos distan 103 millas, según el itinerario antonino. O sea, que esto podría llevar a las personas más o menos, más de 35 días, cerca de 40 días, aunque hay otro historiador que habla entre 7 y 8 semanas, casi 2 meses el recorrido. Y no sentado en un pullman, en un bus, con aire acondicionado, no, con inmensas dificultades. Cumplir esas tareas de misionero, de ir a llevar una carta, de ir a llevar 4 o 5 páginas de estas, llevaría 2 meses más o menos, yéndoles muy bien. Era un viaje en carro, en carruajes, había que pasar ríos, había que pasar el Mediterráneo. Pero el problema, según el historiador Dreisman, que califica el viaje de Roma a Filipas, el Felipe lo cataloga como monstruoso. Era un viaje muy difícil. Y quizás los filipenses, al recibir esta carta, dirían: ¿por qué Timoteo? ¿Por qué enviaron a Timoteo? Bueno, por un lado, los filipenses conocían ya a Timoteo, porque estuvo en el primer equipo evangelístico de Pablo cuando el evangelio llegó por primera vez a Filipos. Pero por otro lado, y quizás lo más importante, era por el carácter de Timoteo. Por tanto, Pablo hace una evaluación respecto a Timoteo, que viene a ser como ese currículo, esa hoja de vida de Timoteo. Lo vemos entre el versículo 20 y el 22, que dice: pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya empieza a decir quién era él y por qué lo estaba enviando a él. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Sin lugar a dudas, que es un currículum excelente, que es una hoja de vida excelente, que nos gustaría cada uno de nosotros tener si algún día se escribiera sobre nosotros. Sobresalen 4 características o 4 virtudes ahí, que lo que acabamos de ver. Y la primera es que Timoteo tenía siempre un buen ánimo, un buen ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo, decía Pablo. Ese tener el ánimo significa literalmente tener una misma alma, dice la traducción. Pablo consideraba a Timoteo como un amigo del alma, como alguien que funcionaba de la misma manera que él funcionaba, que pensaba de la misma manera, que tenía las mismas prioridades. Por eso lo estaba enviando. Pablo sabía que Timoteo también estaba preocupado sinceramente por los filipenses. No siempre fueron fáciles las cosas para Timoteo. Había siempre oposición, había falta de recursos humanos. Miles de cosas pasaban por esa mente, pero siempre estaba de buen ánimo, según Pablo. Cuán a menudo nosotros nos desanimamos por cualquier cosa. Cualquier cosita nos desanima. Nos saca de ese gusto y de ese gozo que tenemos que tener el Señor. Cualquier cosita. Se me cae una venta. Perdí un empleo. Mi hijo me trató mal. Mi esposo no me saludó hoy. Mi hija no sé qué. Una cantidad de cosas hacen que mi ánimo, que debe estar gozoso en el Señor, se decae. Ya no quiero ir, ni siquiera a la iglesia quiero ir. Parece que no hay fruto en nuestra vida en ese sentido. Ojalá aprendamos de Timoteo a estar en ese buen ánimo a pesar de cualquier circunstancia adversa que nosotros podamos estar viviendo el día de hoy. Una segunda característica, una segunda virtud. Pablo se interesaba en otros.
Pablo se interesaba en otros. Pablo dice que no ha visto a nadie que tan sinceramente se interese por los filipenses como Timoteo. Seguramente Timoteo oraba por ellos, escribía cartas a ellos, estaba pendiente de lo que pasaba allá de corazón, sinceramente, y no era un hipócrita esperando algún provecho de ellos, no. Era un hombre sensible a las necesidades de los otros. Tenía eso que se llama empatía, una empatía por sus hermanos. Era ponerse en el lugar de los otros. Timoteo tenía esa capacidad de ponerse en lugar de los otros, de comprender aquellas luchas que ellos estaban viviendo, de comprender las limitaciones que tenía esa iglesia, de comprender las desgracias que tenía y las dificultades de los demás. Ese era Timoteo. Tercero, Timoteo buscaba lo que es de Cristo Jesús. Timoteo buscaba lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, dice el 21, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es aquello que es de Cristo? Podríamos pensar que son las almas, porque él dijo que había venido a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Timoteo sabía que Cristo murió en lugar del pecador y que por tanto todo pecador necesitaba saberlo para poder recibir a ese Cristo como Salvador. Todos buscan lo suyo propio. Es que es muy fuerte lo que dice acá. Miren cómo dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan se interese por vosotros, porque todos, no está diciendo algunos, está diciendo todos buscan lo suyo propio. Es una afirmación muy dura del apóstol Pablo. Solo unos pocos versículos más adelante, Pablo nombró a Epafrodito como ejemplo positivo. Sin embargo, en nuestro párrafo dice que no tenía nadie que fuera del mismo ánimo, salvo a Timoteo. ¿Qué quiso decir con esto el apóstol Pablo? ¿Estaría amargado ya, triste, desilusionado? ¿O estaba pensando que no había ningún cristiano bueno? ¿Qué pensaba Pablo de Pedro? ¿Qué pensaba Pablo de Santiago? ¿Qué pensaba Pablo de los apóstoles? En ese texto griego, la palabra todos está acompañada de un artículo lo. Según el exégeta Sidney Maxwell, significa que se refiere a todos sin ninguna excepción. Es decir, Pablo no hizo aquí simplemente una generalización. ¿Quiénes estuvieron en la fiesta? Todos. Fueron los chinos, fueron los japoneses a tu fiesta. No, que fueron todos mis amigos. No, él está haciendo una generalización, sino que quiso decir literalmente todos, con su significado completo de la palabra. La respuesta a esto es bastante sencilla si los estudiamos más de cerca. Pablo se refería a todos en ese entorno que él tenía en Roma. Solamente quedaba Timoteo con él. Acuérdese, para este momento, lo que estamos leyendo aquí, Epafrodito ya estaba con los filipenses. Miren más adelante que dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Ya lo había enviado, porque él había estado enfermo, que lo vamos a ver dentro de 8 días. Epafrodito ya estaba con los filipenses, probablemente les había llevado la carta de Pablo, pero en Roma Timoteo era el único que era del mismo ánimo de Pablo y seguía a su lado. Esta información nos hace pensar que las palabras de Pablo acerca de los que predicaban por envidia, los predicaban por contienda, que vimos en el capítulo 1, versículo 15, que dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Se aplicaba a todos los cristianos en Roma, salvo a Timoteo. Realmente es notable. Después de que Pablo ya había mandado a su buen colaborador Epafrodito a Filipos para consuelo a los filipenses, también quería mandar a su último colaborador en Roma, en el cual podía confiar, su amado hijo en la fe, como lo llama en 2 de Timoteo 1:2. Esto nos muestra una vez más ese corazón de pastor que tenía Pablo. A mí no me importa quedarme solo en la cárcel,
Yo quiero consolar a mis hermanos en Filipos. Yo quiero, hermano, enviarles lo mejor que tienen allá para predicarles, para hablarles, para consolarlos. No le importaba quedarse solo. No le importaba quedarse solo. Él estaba dispuesto a renunciar a Timoteo para consolar y apoyar a los filipenses. Por eso Timoteo se entregó totalmente a buscar lo que es de Cristo. Por contraste, otros, no sabemos quiénes, pero Pablo sí lo sabía, en lugar de buscar a Cristo, buscaban lo suyo propio. Lo suyo propio. ¿Pero qué es lo suyo propio? ¿Qué estaríamos buscando nosotros? Fama, pastor muy reconocido, un maestro muy reconocido, una iglesia muy reconocida, dinero, poder, estatus, bienestar y otras cosas más. Qué diferente es ese mundo que nos están mostrando allá al mundo que tenemos el día de hoy. Y la carta es para hoy. La carta es eterna. La carta es hasta que el Señor regresa. Esa carta tiene toda la vigencia el día de hoy. Y si ustedes vieran este mensaje, lo que voy a decir lo coloqué completamente en rojo, que es lo que yo más resalto. Dice, no servimos a la causa de Cristo si solo servimos a nuestros propios intereses. Si solo servimos a nuestros propios intereses, no servimos a la causa de Cristo. Eso no está en nuestras vidas. Quien solo está interesado en su bienestar personal, no está sirviendo ni honrando a Cristo. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los compartimientos que tú tienes en tu corazón? ¿Cómo está partido tu corazón? El 80%, familia, trabajo, esposa, hijo, esposo, trabajo, y por allá, un pedacito, aunque yo le coloco que es un pedacito muy bonito para el Señor. No es así. Timoteo era un hombre despojado de egoísmo y libre de toda ambición personal. Todo lo que tú y yo hagamos en esta vida parte de una motivación que tengamos en el corazón. ¿De qué hemos cargado nuestro corazón? ¿De la abundancia de qué? ¿Del qué? ¿Del corazón qué? Eso es lo que hay en mi corazón. Los hombres no podemos saber cuáles son las motivaciones de otros hombres, pero Dios sí lo sabe y Él premiará a los que hacen las cosas buscando lo que es del Señor y juzgará a los que hacen las cosas buscando lo suyo propio. Él conoce el corazón. Posiblemente nos veamos piadosos, caminemos como piadosos, hablemos como piadosos, pero el corazón es esa radiografía, eso que nos muestra que hay por dentro de nosotros, cuál es nuestra verdadera motivación. ¿Te has preocupado si hay alguien de la iglesia con una necesidad económica grande? ¿Le hemos enviado un mercado? Cuarto, Timoteo fue fiel a su líder. Y esa palabra fidelidad es una palabra importantísima que tenemos que tenerla presente los cristianos, porque va a haber un juicio para nosotros. Los que somos salvos vamos a tener un juicio y la palabra clave es fidelidad. ¿Qué tan fiel fuiste al Señor? ¿Eres salvo? Sí. Eres salvo. Pero ¿qué tan fiel fuiste al Señor? ¿Qué beneficios vas a tener tú allá por esa fidelidad? ¿O fuiste un cristiano que fuiste a la iglesia y estuviste bien, parecías piadoso, pero solamente ahí? No había más afuera, después de la puerta, no había más que pudieses manifestar como ser partícipe de la iglesia de Cristo. Timoteo fue fiel a su líder. Los filipenses conocían los méritos de Timoteo, en especial cómo servía en el evangelio junto a los filipenses. Vieron a Timoteo como si fuera hijo de Pablo. Y eso llama la atención y nos da a entender la palabra fidelidad. Él era sumiso a su líder. La iglesia tiene que tener una sumisión especial.
Timoteo no era un desconocido para los filipenses. Había servido como hijo a padre en el evangelio, como dice, junto a Pablo. Entre los dos había una entrañable relación de padre a hijo, y para ambos el anuncio del evangelio tenía absoluta prioridad. Su lema era: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 21. Y para ninguno de los dos era una mera palabra teórica y que me sé el versículo, sino una realidad que vivía y ardía en sus corazones. Timoteo no era un crítico a su líder, no lo atacó, no se rebeló contra él, todo lo contrario, le guardó sus espaldas, ministró sus necesidades, buscó su necesidad. ¿Cuánta falta hace esta actitud en muchos creyentes el día de hoy? Y no es extraño, por los que conocemos referencias de otras iglesias y las cosas que pasan, no es extraño ver iglesias en las cuales los creyentes se traban en luchas feroces por el poder contra el pastor o los pastores de las iglesias. Los insultan, desprecian, los critican y finalmente los echan de las iglesias. Tan contrario a la actitud de Timoteo, quien como hijo a padre ha servido junto con Pablo en el evangelio. Es a este a quien Pablo deseaba enviar a Filipos. Qué hoja de vida, qué currículum vitae tenía él. Versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él quería saber, él estaba esperando un veredicto, él estaba preso. El estamento lo ponía preso por meses. Eran meses, posiblemente los historiadores hablan de 18 meses en que tenía que estar ahí bajo recaudo, esperando que se tomase una decisión. Si lo soltaban o lo sacrificaban. Pablo termina expresando un deseo personal, la esperanza de Pablo a sí mismo. Versículo 24 dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Al inicio de la carta él pensaba que podía de ir, después pensaba que podía ser sacrificado. Todavía había una duda en su corazón en si podía salir de esa cárcel o no. Timoteo haría un buen trabajo yendo a Filipos y trayendo noticias a Pablo. Esto sería un paliativo para el buen ánimo de Pablo, pero aún así, Pablo quería ir personalmente, quería estar con los filipenses si el Señor lo permitía. Y a esto se refiere cuando dice confío en el Señor. Él dependía completamente del Señor, porque él arrancó esta porción de la Escritura que dice espero en el Señor, y la termina diciendo confío en el Señor. Le coloco dos paréntesis a lo que estamos viendo. Espero en el Señor y confío en el Señor, que lo que hemos hablado aquí se vaya a cumplir. Ese es el marco que él le ha colocado a sus enseñanzas. Confío y espero en el Señor. Es un inmenso desafío ver una carta de recomendación como la de Timoteo, como su currículum, como su hoja de vida, que la ha bosquejado el apóstol Pablo. Una persona de buen ánimo, una persona interesada por los demás, una persona que buscaba lo que es de Cristo y una persona que fue fiel a su líder. ¿Alguien podría escribir una hoja de vida tuya, un currículum, y qué podría colocar de ti? ¿Qué hemos mostrado? Porque son cosas, son frutos que se tienen que ver. Son frutos que se tienen que ver. Que Dios de verdad nos motive a imitar a Timoteo, porque Timoteo imitó a Pablo y Pablo imitó ¿a quién? A Cristo. Que Dios hoy coloque en nuestros corazones esa motivación de imitar a Timoteo, porque él imitaba a Pablo y Pablo imitaba a Cristo. La semana entrante veremos a Epafrodito. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, a los amigos, aquellas personas que no están en Cristo? Miren, siempre en la Escritura se han partido de dos clases de personas o dos clases de
de criaturas, hijos. Hay hijos de luz y hay hijos de tinieblas. Vimos hoy las virtudes de un hijo de luz. Un hijo de luz, las virtudes. Te estoy llamando la atención a ti, que no tienes esa luz, que eres un hijo de las tinieblas. Y quiero decirte hoy que tu hoja de vida no agrada a Dios. Es una hoja de vida desechada. Apenas la abrieron, fue desechada en un punto donde no eres absolutamente necesario para nada, donde no te necesitan hoy para absolutamente nada. Tú tienes, en vez de hoja de vida, tú tienes un expediente penal abierto. Tú no es una hoja de vida, tú no es un currículum vitae, lo tuyo es un expediente penal abierto, el cual espera nomás que el juez lo lea y recibas tú el juicio. Él no tiene un plan maravilloso para tu vida. No, con ese expediente no lo hay, no existe. Se cierne sobre tu vida una condenación eterna. Lo que está escrito en ese expediente te da para una condenación eterna. Hoy te pido, amigo, que le pidas al Señor que te cambie, que cierre ese expediente, que alguien pague por esos pecados que hay ahí y te cambie tu expediente penal por una hoja de vida semejante a la de Timoteo, por un currículum vitae que agrade a Dios. Ve a Él tiene todas las posibilidades de cambiarla. Para la iglesia, ¿qué nos enseña este pasaje? Aunque hemos hablado mucho de Timoteo, todo es por la gloria de Dios. Esto se da porque Él da como el querer, como el hacer. Él lo aprovechó. Ahí hablamos de dos personas, entre el 19 y el 24 hablamos de Pablo y Timoteo. Fue un ejemplo que el Señor nos da, que debemos imitar. Es un gran desafío. En cada situación pensaba primero en los demás y ante todo en Cristo y en su evangelio. Timoteo pensaba, actuaba y vivía exactamente de la misma manera. Era todavía bastante joven, pero a pesar de esto, Pablo testificaba de ellos dos que tenían buen ánimo, es decir, una misma alma. ¿Cómo es esto hoy en nuestras vidas, en nuestras iglesias? Es muy desafiante la observación de Pablo que dice, todos buscaban lo suyo propio, no lo de Cristo. Te tienes que convencer de tu salvación también pensando en que tú buscas ¿qué? ¿Estás buscando lo suyo propio? ¿Me ha ido bien en los negocios? ¿Estoy supremamente bien en los negocios? ¿En mi hogar estoy muy bien? ¿Mis hijos están bien? En un saludo final de a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 21 y 22, a los cristianos en Roma, sobre quienes antes había dicho que todos buscaban lo suyo, Pablo los llama hermanos, los llama santos. También los hermanos y santos pueden ser egoístas e inútiles. Podemos ser salvos, catalogados como egoístas e inútiles. ¿Qué tal nosotros? ¿Seremos del lado de Timoteo o desde el lado de todos aquellos que se refería Pablo? Y como otro punto importante para la iglesia es, mire, nosotros con otras iglesias, otras denominaciones, tenemos unas discusiones en que la salvación se pierde o no, o cuál es la relación entre la elección de Dios y el libre albedrío, cuándo tendrá lugar el arrebatamiento, si después vendrán 1000 años de no sé qué. Estos temas son importantes y debemos estudiarlos, pero no existen doctrinas, porque no existen doctrinas insignificantes. Todo lo que proviene de Dios merece y exige atención, pero nuestro criterio siempre debe ser el Evangelio. ¿Contribuyen nuestros esfuerzos al conocimiento del Evangelio o no lo hacen?
Pablo consideraba a Timoteo como un hijo del alma porque proclamaba el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿El evangelio o el querer tener la razón? Somos estudiosos y los bautistas reformados somos absolutamente estudiosos y estas doctrinas nos llaman la atención y las queremos y todo ese cuento. Pero ¿qué es lo que realmente nos importa? ¿El evangelio o el querer tener la razón? Pablo incluso se gozaba porque algunos cristianos egoístas que predicaban el evangelio por contienda, porque por lo menos estaba siendo Cristo anunciado. Y esta era una prioridad tanto para él como para Timoteo. Lo pregunté hace 8 días. En el último mes o en los últimos 8 días o en este año, ¿con cuántas personas has hablado de Cristo? ¿O eres un cristiano de la secreta? Eres un secreto, cristiano secreto de la secreta, perteneces a la secreta. Quizás hay bancas en las iglesias porque hay hermanos que son de la secreta. Ese no era Timoteo. Donde lo enviaban iba a llevar el evangelio porque él sabía a quién servía y era Cristo. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus. Y todo esto que hemos visto hoy, entre la enseñanza del hermano y lo que yo he dicho hoy, es solo para la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra, su iglesia y su día. Acompáñenme en una oración antes de tomar la Santa Cena.